Continuamos con el concepto de divisor de tensión. Algo que tenemos que tener claro es que el divisor de tensión puede ser aplicable para n resistencias. Entonces, por ejemplo, si conocemos la entrada de voltaje de los elementos en serie, tenemos 4 resistencias, tal como les muestro acá. Vamos a diagramarlo mejor. R1, R2, R3 y R4, y yo quisiera conocer el voltaje V3 que cae en la resistencia 3, pues puedo de la misma manera aplicar el método que les mostré anteriormente. Vamos a saber que V3 es el voltaje de entrada, V por el valor de la resistencia de la cual queremos conocer su voltaje, entre la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie. Con esto nosotros podemos llegar a una fórmula o una forma generalizada del divisor de tensión. Entonces la fórmula generalizada para n elementos es la siguiente. Vamos a tener que V sub K, que es el voltaje que queremos averiguar, es el valor de la késima resistencia por el voltaje de entrada de ese circuito entre R1 más R2 más RK más Rn menos 1 más Rn. En notación de sumatoria, pues esto correspondería, en notación de sumatoria, esto correspondería a R sub K por el voltaje entre la sumatoria de n igual 1 hasta n de R sub n. Esta pues es la fórmula generalizada. Entonces esta ya es una herramienta que nos permite obtener un voltaje directamente conociendo el voltaje de entrada que alimenta a resistencias en serie. Nuevamente vean la maravilla de este análisis versus como si hubiera tenido que realizar anteriormente. Anteriormente, para obtener ese mismo voltaje, hubiéramos tenido que calcular la R equivalente de los elementos en serie. Con eso hubiéramos obtenido la corriente que fluye por todos estos elementos en serie. Sabemos que por los elementos en serie fluye la misma corriente, que hubiera sido voltaje, por ley de Ohm, voltaje entre la R equivalente. Y sabemos, pues, esta es la expresión de la corriente. Y si nosotros queremos saber V3, nosotros sabemos que es la corriente que fluye por la resistencia 3 por el valor de la resistencia. Si sustituimos esto acá, vamos a obtener que V3 es V por R entre resistencia equivalente. Y si sustituimos esto con esta expresión, pues llegamos exactamente a la misma expresión del divisor de voltaje. Pues el divisor de voltaje nuevamente nos permite obtener lo mismo de una manera más expedita. Entonces, pues es importante manejar este concepto. Es una herramienta que se utiliza muy valiosa para la resolución de circuitos simples. Entonces, pues ya la tienen. Este es el divisor de tensión.